Hola Juner, bienvenido a tu podcast. Si eres una persona que está de acuerdo en que la salud es importante, está interesada en aplicar cambios para mejorar y además apuesta porque este sea el momento, estás en el lugar adecuado. Soy Edgar Barrionuevo, ahora mismo doctorando en nutrición. Fundé mi primer centro de salud integrativa Pure Corpore hace ya más de 10 años y ahora también lidero Ayunízate, la primera academia de habla hispana en el mundo sobre el ayuno como herramienta para potenciar tu salud. Aquí vamos a descubrir la ciencia y las maravillas que hay detrás del ayuno y cómo este, en todas sus modalidades, tanto intermitente como prolongado, transforma y potencia nuestra salud. ¡Adelante! Recordarte que la información de este podcast es meramente informativa y divulgativa, que en ningún momento pretendemos ni diagnosticar ni tratar a ninguna persona. Recuerda que la responsabilidad sobre tu salud recae principalmente en ti y en aquellos profesionales sanitarios que conocen tu caso y pueden tratarte de forma individual. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo podcast. Hoy tenemos una chica muy especial para mí, para poder presentar. Ella es Eider Unamuno. Hola, Eider, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, David. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Pues nada, os presento si os parece a Eider. Eider es dentista, ortodoncista. Tiene una clínica en Eibar donde no solo trata temas relacionados con la boca, en este caso con los dientes y demás, sino trata la ortodoncia desde un punto de vista mucho más holístico, más global, intentando aunar pues, todos los sistemas del cuerpo. Y antes de empezar la entrevista de hoy, estaba ya hablando con ella fuera de micro y nos contaba cómo muchas veces los problemas que uno puede tener de oclusión o problemas que puede tener a nivel de la boca no solo son relacionados con la boca, sino que muchas veces pues, también tienen otros orígenes. ¿Es así, verdad, Eider? Sí, totalmente, David. Se nos ha olvidado un poquito por el camino que el cuerpo es uno y al final, por mucho que algunos pacientes vienen, bueno, que me han dicho que muerdo mal, que tengo mal la mordida, que necesito aparato o que necesito algo, comenzamos a hacer una exploración más general y vemos que el problema etiológico, que la razón de esa mala mordida puede que esté un poquito alejada, puede que sea, yo qué sé, una mala convergencia ocular, un pie que es un poco valgo. Bueno, vamos viendo todo el cuerpo y vemos qué es lo que tenemos que desatascar en primera ocasión para que luego el cuerpo responda mejor. Qué interesante, qué interesante, qué interesante. De hecho, al final, ¿no? Muchas veces ¿no? sin querer hemos ido compartimentando, separando muchas veces el cuerpo por sistemas, cuando al final el cuerpo es uno y responde de forma global, ¿verdad? Es curioso. Sí, Oye, total. y también, pues nada, que sepáis que Eider es compañera de máster, es compañera también de editorial. De hecho, tengo aquí su libro, Cuida los dientes de tu hijo, ¿verdad? Que hace Sí, nada, ¿verdad? ¿Publicaste? pues lo publicamos en mayo, a principios de mayo, y bueno, la verdad que es un libro que escribí para padres de hijos pequeños, para romper un poquito ciertas creencias que tenemos, que debemos esperar a que tengamos dientes definitivos para que le pongan ortodoncia. Es como un grito a la prevención, a saber qué es lo que es bueno que hagamos con nuestros hijos para que su boca se desarrolle bien, pero lo cierto es que muchos dentistas también me están diciendo que les está sirviendo para ampliar un poquito su visión. Entonces, pues bueno, estoy muy contenta y ya vamos por la segunda edición. O sea Bueno, que muy bien, muy muy bien. contenta. Felicidades. Felicidades. Gracias, gracias. Pues nada, si te parece, para acabarte de conocer, siempre normalmente hacemos unas breves preguntas para conocer un poco más de cerca a la persona que tenemos invitada. Si te parece, te las hago, ¿vale? Venga, dispara. Oye, mira, normalmente preguntamos si eres más de café o si eres más de infusiones o de té. Yo le doy a todo, David. Mm. Yo es por franja horaria. Hasta hora de la comida, café. Y a partir de esa hora, té. Me es imposible elegir. Me gusta todo.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, ¿y tienes un plato de comida preferida? Uno, ¿eh? Supongo que deberes tener algún. Uno, yo, como te decía, como buena vasca que soy, adoro la Mm. comida, pero un buen pescado fresco al horno con unas patatas y una ensalada, bueno, con eso podría tirar mucho. Ah, qué bueno. ¿Y cuántas ingestas realizas al día, más o menos? Pues mira, yo llevo como un par de años desde que pues, os conocí la manera de trabajar y bueno, desde que tuve un poquito de contacto con lo que es el ayuno, Ujú. llevo un par de años haciendo 2 ingestas, Ah, muy bien. comida y cena. O sea que realizas un ayuno intermitente, no estás casi 14 o 16 horas sin comer. Eso es, eso Ajá, es. muy bien, perfecto. Oye, pues como ya sabes, este podcast es un podcast que tratamos temas de actualidad que tienen referencia con el ayuno. Entonces, seguramente mucha gente se debe estar preguntando, oye, ¿y qué relación puede llegar a tener ¿no? una dentista en este caso, tal, con el ayuno, ¿no? Y bueno, preparando la charla, pues, ¿no? Dándole vueltas y demás. Y siendo tú especialista también en temas de ortodoncias y temas relacionados con, ¿no? a nivel dental con los niños, te quería preguntar si cuando un niño no tiene hambre, o sea, ¿puede haber algún problema o alguna situación que tenga que ver con el aparato digestivo o demás? Porque sí que es verdad que a veces nos pensamos que los niños tienen que comer, ¿no? Porque están en una etapa pues evolutiva muy importante y necesitan de cierta energía, pero puede ser que haya algún tipo de problema que en este caso, pues a lo mejor la boca, ¿no? Que haya algún tipo de mala oclusión o que incluso tenga un problema a nivel dental que le duela y que no sepa acabar de, ¿no? acabar de explicarlo. Y eso condicione también a lo mejor a que no tenga hambre o que no tenga esa necesidad imperiosa de comer, etcétera, etcétera. No sé qué piensas, Eider, si esto puede ser así o Sí, no, o si los claro, niños a claro. veces, ¿no? Nos metemos en la cabeza que tienen que comer 5 veces al día de forma obligatoria y a lo mejor ese niño pues no lo necesita. No sé qué piensas al respecto. Sí, pues para empezar, claro, la boca es el primer paso del tubo digestivo, la comida entra por Ujú. ahí. Una de las funciones más importantes de la boca es la masticación. En la masticación hay componentes dentales, musculares, articulares que están implicados. La boca tiene que abrirse, coger el alimento y triturarlo. Entonces, es lógico pensar que si hay algo que va mal, por ejemplo, un diente que tiene una caries pequeñita, que es un diente de leche, nosotros no le damos importancia porque sabemos que se va a caer, pues esto puede generar que el niño sienta dolor cuando coma. Por Ujú. lo tanto, no quiera sentir dolor. Entonces, evitar esas ingestas, evitar comida, ciertos tipos de comida, lo va a dejar de hacer. ¿Sí? Ujú. O por otra de las maneras que puede ser la causante de que no quieran comer o esa típica frase de a mi niño se le hace bola Sí, cuando come esto carne o pasa como habitualmente, cuando ¿verdad? eso pasa, eso pasa. Y es como tener unas tijeras no afiladas, ¿sí? En la Ujú. boca, como hemos dicho, pues hay dientes, hay cúspides, hay fosas y los dientes tienen que hacer un trabajo como de mortero para triturar, para moler esa comida. Cuando no tenemos una buena disposición de dientes, pues porque tenemos una mordida cruzada, los dientes mal ubicados, es que el niño no puede ejercer esa buena relación de frote de dientes. Entonces, pues claro, se le hace bola, nunca mejor dicho, no puede triturar, no puede hacer trizas esa comida. Entonces, tiene que ingerirla prácticamente entera o Ujú. le saca el juguillo y luego no sabe qué hacer con esa masa de carne que tiene. Son situaciones de estrés que se generan en muchas casas cuando estamos un poquito obsesionados con que el niño coma, el niño no le resulta fácil, los padres nos ponemos nerviosos, eso no facilita que todavía la cosa vaya mejor y vemos realmente cuadros. A mí me ha ocurrido que padres empezar a hacer un poquito de revisión, ver al niño, incluso en niños que tienen una buena disposición, pero una sobremordida profunda, que decimos, que es que con los dientes cubrimos por completo a los dientes de abajo. Entonces,
es difícil que el niño pueda hacer componentes de lateralidad, simplemente hace como una charlena o como una guillotina, abre y cierra, no puede, entonces tragan, esos niños devoran la comida. Claro, ¿Y porque cuántos padres seguramente, ¿no? lloran? Eider, perdona que te corte, pero Sí, 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 seguramente lo que nos estás diciendo es, claro, que al final la boca no deja de ser la primera parte de la digestión y una de las más importantes, porque claro, si ya las cosas empiezan mal a través de lo que decías tú, del desgarre del alimento, también de triturar el alimento, luego el sistema digestivo va a tener mucho más trabajo, perdón, para poder seguir con ese proceso arduo, ¿no? Que es la digestión y que todo tiene que funcionar de forma óptima en cada departamento de ese sistema, ¿verdad? Entonces son niños que a lo mejor acaban totalmente. disminuyendo, como tú bien decías, y después pueden generarte incluso pues, disbiosis intestinal o pueden generar algún tipo de mala relación con sus bacterias intestinales y que tengan también digestiones más pesadas, más lentas, etcétera, etcétera. Y eso le complique también al niño esa relación con la alimentación, ¿no? Que tendría que ser pues óptima o tendría que ser buena y a lo mejor pues el niño empieza a sufrir también en silencio un poco esa situación y puede llegar a dejar de comer también por eso, ¿verdad? Claro, porque le resulta complicado hacerlo. Además, como insisto, genera un momento de estrés en muchas casas el que no coma. Entonces, es algo muy violento, tanto para el niño como para los padres, y de ser una cosa con la que deberíamos de disfrutar, estar en armonía familiar, comiendo, hablando de lo que nos ha pasado en clase o en el trabajo, y al final se convierte en una tortura en muchas casas. Además de eso, David, nos encontramos con muchos niños también que hoy en día, pues por procesos de asmas, alergias, rinitis, Ujú. respiran por la boca y tienen como una lengua sedentaria, una lengua hipotónica que tampoco es capaz de mover bien ese bolo alimenticio, de salivarlo bien. Ujú. Incluso puede haber disfunciones de ese nervio vago que es el que luego va a mover, haga esos movimientos peristálticos. Entonces, lo dicho, si la boca no funciona bien, el sistema digestivo probablemente sufra. Claro, Eider. Y ahí entonces también parece que sería normal que un niño en esa situación, a lo mejor que es disfuncional, ¿no? A nivel de la boca o a nivel de otra parte del tracto digestivo, dejara de comer, ¿verdad? Porque al final el niño se Sí, protege a sí mismo, ¿no? Si algo no le sienta bien o de forma, incluso te sí. diría que de forma intuitiva, que no comiera pues las veces que quizá también por cultura estamos, digamos, generamos ese hábito de comer de entre 3 o 5 veces al día, ¿no? El niño se Mm, protege al sí. final, ¿no? Es de El forma niño se intuitiva. protege y aunque coma, pues porque comerá, puede optar, que ese es otro de los problemas que vemos, por comidas muy, muy, muy blandas. Y generalmente coincide con comidas ultraprocesadas, nada buenas para Claro. nuestra salud. Optarán Ujú, por bimbos, por, yo qué sé, por yogures, todo blandito, todo fácil, prácticamente que entra solo. Y ujú. entonces eso tampoco estimula lo necesario el sistema masticatorio para que crezca, porque la boca necesita caña, mucha caña para crecer. No caña de comer muchas veces, pero sí de caña de comer cosas pues reales, de Ujú, verdad. ujú. Sí, porque al final la boca, o sea, todo el aparato bucal, digamos, ya está preparado como para tener esa energía y esa fuerza, como tú decías, de prensión, ¿no? A través de los Sí, maseteros, también del desgarre a través de los caninos, etcétera, etcétera. Entonces, al final es una función que puede desarrollar que no está usando. totalmente. Sí, sí, es sedentario bucal. Ajá, Así. es interesante. Nosotros desde la academia sí que es verdad que digamos que no podemos ¿no? Decir que los niños puedan hacer ayuno intermitente, sin duda. ¿Por qué? Pues porque están en una etapa vital en la que necesitan comer para poder abastecer, digamos, su organismo y para poder crecer, ¿no? Creo que es importante tenerlo en cuenta. Pero sí que es verdad que en estas situaciones, por lo que decíamos y tal, hay niños que a lo mejor deciden no comer y deciden o no comer, digamos, las 3, 5 veces al día, sino que a lo mejor deciden comer un poquito menos. ¿Estás de acuerdo con
¿no? Con que muchas veces en ese sentido es porque hay algo que está fallando ahí de forma intuitiva, el niño decide no hacerlo. Quizás sería contraproducente en ese momento, por lo que decíamos, forzarlo a comer y deberíamos buscar un poquito más ahí, ¿no? Sí, yo para empezar, yo creo que, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, han tomado pecho bastante, entonces la relación con la comida que se establece primero es esa demanda. El pecho lo tenemos todos bastante claro que la lactancia debe ser a demanda. Entonces, cuando comenzamos con la alimentación complementaria, debería de seguir así, siendo a demanda. Luego, en algún momento, se nos cruza el cable y comenzamos con lo que nos han enseñado o con lo que creemos que es lo mejor para nuestros hijos, que es 5 comidas. Y ahí se nos va la pinza, David. Y es cuando empezamos a obligar que no come suficiente. Yo la verdad que, pues bueno, siempre he sido un poquito de, no sé, yo creo que los niños están bastante más conectados con lo que su cuerpo necesita que los adultos, que perdemos esa conexión por el camino. Entonces, que coman más o menos mientras estén sanos, no me ha preocupado nunca. Yo me preocupo de traer buenos alimentos a casa y ellos ya luego, pues con lo que hay, elegirán la cantidad o la variedad dentro de lo que hay. Pero claro, tenemos que asegurarnos de que no existe, pues que no es que dejando de comer pues porque algo va mal, pero entendiendo que no todo el mundo necesita ni la misma cantidad de alimentación ni la misma apetencia. Mi hija, por ejemplo, que hace gimnasia rítmica, tiene unos entrenos súper de mucha disciplina y pues ella come bastante más que mi hijo. Y mi hijo, ya te digo, pues puede, yo muchas veces le digo si va con fotosíntesis, porque él se despierta, prefiere dormir a desayunar y tampoco coge nada para llevar a la escuela, pero luego ayer nos fuimos a la huerta y estuvo comiendo cerezas del árbol tan a gusto. O sea, es que, no sé, no sé, yo creo que debemos confiar un poquito en ellos que saben regularse. Sí, sí. Al final es algo mucho más complejo, ¿no? Como para tener protocolos estrictos en los que no todos los niños deban encabirse, ¿no? O deban entrar ahí, ¿no? La verdad es que sí Sí. que es un poco así. Hay otro tema que me gustaría hablar, Eider, si me permites, que es, ¿no? Ahora estamos viendo que el ayuno intermitente, pues bueno, desde los últimos estudios también de Mark Mattson, también de Walter Longo, que son estudios ya, digamos, ¿no? Con una base científica muy potente, el ayuno intermitente permite muchos beneficios para la salud, ¿no? Lo dejamos ahí. Y vemos mucha gente que está realizando ayuno intermitente. Tú ahora me decías, ¿no? Que llevas 2 años, pues a razón de comer 2 veces al día aproximadamente. Entonces, como mamá, cuando el niño estáis ¿no? en la cena o en la comida, cuando el niño ve que a lo mejor la mamá no come, ¿cómo crees que el niño puede, ¿no? puede vivir esa situación? Es decir, ¿crees que a lo mejor por mimetismo, porque a lo mejor quiere copiar al padre o a la madre, pueda llegar a dejar de comer simplemente? ¿O no? Lo digo más que nada porque, bueno, en las dudas, en los cuestionarios que ponemos antes del podcast y demás, habían ciertos padres que nos decían, oye, claro, a mí me preocupa un poco que yo deje de comer y haga ayunos intermitentes y mi hijo vea la misma dinámica que estoy realizando y haga lo mismo por el simple hecho de copiar esa actitud, ¿no? No sé qué piensas al respecto. No sé si Pues mira, yo tienes por ahí ejemplo, algún truco, cómo lo sí, llevas tú con tus hijos, por ejemplo, cuando lo haces. sí, mira, yo la comida que dejo de hacer es el desayuno, que es el único que no comparto con mis hijos, pero Ajá. no ha sido algo premeditado, ¿eh? O sea, yo comemos todos juntos en casa y también cenamos juntos, pero desayunar cada uno lo hace a la hora que toca. Ujú, Entonces, yo desayuno sola. Ahora lo que hago es tomarme un café sola, ujú, pero no me ven. ujú, Aunque me viesen, yo creo que si hay, no sé, a ver, mis hijos ya tienen 12 y 9 años, depende de la edad ujú, que tengan, ¿verdad? Pero si ha habido una relación normal de confianza, de comunicación, de respeto con la comida entre nosotros, yo no veo por qué vayan a simular algo que ellos no han elegido. O ujú, puede que pregunten, ¿por qué no cenas? Pues tú le dices, pues porque quiero hacer una limpieza de mi cuerpo, no sé qué, pero, o sea, si lo explicas
Y yo, por lo menos mis hijos, si ellos tienen hambre, dudo mucho que por copiar a su madre dejen de comer. No lo sé, no me Claro, parece, yo no lo veo efectivamente. como una Al, dificultad. al final, igual que puedes llegar a explicar por qué comes 5 veces al día, puedes llegar a explicar por qué comes dos, ¿no? O por qué comes tres, o por Sí, qué decides hacer un ayuno intermitente. Al final, seguramente hay una edad también del crecimiento de los niños y también del desarrollo a nivel cognitivo, donde puedes llegar a explicar esto como cualquier otra cosa que puedas llegar a explicar, ¿no? eso es, como todo el resto de cosas que nos van a preguntar y deberemos de responder. Efectivamente. Oye, ¿qué más? En el libro, cuando estaba hojeando estos días tu libro, veía que nos sorprendes, ¿no? También porque yo recuerdo no sé si seguramente muchos de tus pacientes les debería pasar lo mismo, ¿vale? Pero yo recuerdo la primera experiencia con el dentista y fue algo súper, súper traumático porque pues no sé, las circunstancias. Yo era muy pequeño, tenía 7, 8 años y recuerdo ostras, que lo pasaba muy mal, ¿no? Entonces, cuando leía tu libro y podía ir viendo la relación que tiene la boca con otros sistemas, como veíamos al principio y tal, ostras, me alegró el simple hecho de pensar, ostras, digamos que la boca o los dientes van un poquito más allá, ¿no? Y nos pueden estar también dando pinceladas de diferentes desajustes que hay en el cuerpo, ¿vale? Así que no sé si tipificarte, si decirte que eres una dentista holística o una dentista integrativa, una ortodoncista integrativa, no lo sé, esto nos lo dirás tú, ¿vale? Pero sí Pues que mira, esta forma hace también un de tiempo cuidar los dientes de forma preventiva, o bien haciendo ayunos, ¿no? Que nos decías que tú también practicas y demás. ¿Tú crees que, porque en el libro nos pones, ¿no? Que tu hija pues tuvo un problema de mala oclusión y que se solucionó, creo que ¿no? Porque, claro, yo desde me los imagino, pies. ¿no? Una profesional que se dedica al mundo de la ortodoncia, del dentista y demás, y que luego le sale su hija con una mordedura cruzada. Creo que era así, ¿verdad? ¿Sí? Y no lo Sí, bueno, ella, solucionaste con una ortodoncia. ¿Cómo lo solucionaste esto? pues mira, Irati, mi hija, tenía la mandíbula pequeñita. Y yo la vi, y claro, tú tienes 3 hijos, ¿verdad? También, o sea, Sí, con los sí, hijos de sí. uno perdemos un poquito la visión de lo... Y bueno, le puse primero unas pistas, bueno, cosas que solemos hacer, que suelo hacer, pero sin hacer esos test. O sea, la pillé mientras mi hijo pequeño se quedaba con mi marido fuera de la consulta, tita, tita, cosas rápidas. Y total, que al cabo del tiempo me di cuenta de que eso no mejoraba, incluso empezó a empeorar. Y dije, bueno, pues voy a imaginarme que es la hija del vecino, no sé, y a ver si hago de esta manera las cosas mejor. Le hice los test posturales que suelo hacer a todo el mundo y lo que me dio es que el captor principal de mi hija era el pie. Ella tiene un valgo orgánico, vamos, que se le desparrama el pie un poquito para adentro y como te he dicho es hipermovida, hace gimnasia rítmica, natación sincronizada, entonces sé más que come, casi, David. Ujú. Entonces ella primero tenía como, vamos a pensar que tenía las cadenas musculares, los músculos nosotros los estudiamos uno a uno, pero luego lo cierto es que en el cuerpo no están aislados, todos están juntos. Entonces, la presión que venía en esa cadena muscular concreta que venía del pie, de la planta del pie, ejercía tanto presión en el hioides, en la mandíbula, que no le dejaba adelantarse. Tuvimos que quitar lo que habíamos puesto en la boca, colocarle unas plantillas proprioceptivas y así su mandíbula pudo adelantarse. Y luego ya no siempre es suficiente con ir al captor de origen. Si la patología, vamos a decir, o la tensión lleva mucho tiempo establecida, pues también habrá que hacer algo en la boca. Pero sin ir al origen, nada vas No, a porque al poder final vas solucionar. como poniendo tiritas, ¿verdad? Es que a lo Sí, mejor tapas totalmente, un eso es. poco el problema, pero luego vuelve a brotar, ¿no? Sí, 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 sí. Y en cuanto al nombre que te costaba definirme, mira, hace unos años me dijeron que era yo la dentista inconformista y dije, sí, va a ser que sí. Hombre, clásica, clásica no eres. No, no soy, no Clásica soy. como a lo mejor fui yo a ese dentista, ¿no? Bueno, pues que por circunstancias al final, claro, eres niño y asocias
todo lo que tiene que ver con con la boca con un trauma. Luego ya no fue así, porque claro, al cambiar de dentista pues ya vi otra Sí, cosa, pero en ese momento era sí, como, claro, pones a todos los dentistas dentro del mismo saco, ¿no? Porque es lo que has claro, vivido tú, es tu claro. experiencia, entonces al tener una mala experiencia, pues bueno, la verdad es Sí, que cuesta luego sí, acabar de replantear, por eso que, ¿no? Que en el libro decía, ostras, cuando leía un poco, cuando lo leía, pues bueno, también estaba un poco sorprendido, ¿no? Y yo creo que al final todos los sanitarios, pese a que tengamos una especialidad, porque al final yo creo que también es necesario que dominemos muy bien la materia de aquello que estamos trabajando, pero sí con ese carácter también interdisciplinar, donde podamos incluso tener cerca a profesionales que sean especialistas en otros ámbitos, pero que entiendan que al final el cuerpo es uno, ¿no? Y que al final es el cuerpo el que decide expresarse de una determinada forma y a veces no tiene que ver con el problema de origen o ahí donde está la alerta o la alarma, ¿eh? Y es muy curioso cómo pudiste solucionar el caso de tu hija a través de plantillas cuando todos hubiéramos ido, ¿no? A la boca a ver qué es lo que le pasaba a la boca, etcétera. La sí. verdad es que sí, la verdad es que sí. Pues nada, Eider, no sé si tienes alguna otra cosa que nos quieras contar, alguna anécdota o algo. Y si no, pues iríamos concluyendo este podcast que, bueno, creo que también ha aportado valor y que nos ha acabado de alumbrar un poquito, pues también qué debemos hacer con esos niños que a lo mejor no comen todas las veces que en principio por creencia o creemos que deberían comer, pero que muchas veces a veces es más normal de lo que nos pensamos. Sí, yo creo que, por ejemplo, una de lo que yo quiero en mi ámbito de profesional y para ello he escrito el libro, para ello doy formación a otros dentistas, es cambiar ese paradigma que tenemos de que no importa, o sea, que es lo mismo esperar a solucionar una mala posición de dientes y si lo hacemos a los 12 años con brackets, pues estupendo. Si vemos ese problema a los 2 años, actuemos a los 2. Lo haremos de una manera mucho más fácil y mucho más respetuosa con ese crecimiento del niño. Entonces, al igual que yo creo que es importante quitar esas creencias que no son buenas, que alguna industria, no sé cuál, nos ha metido en la cabeza, me parece súper importante también hacer entender que no siempre tenemos, o sea, eso de las 5 comidas ay, 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 que igual no es tan, o sea, el ser humano se ha alimentado con bastante menos ingestas durante millones de años. Entonces, eh, los padres, cuando pensamos que lo mejor para nuestros hijos es que coman 5 veces al día, nos podemos obcecar y solamente ver eso. Entonces, si aprendemos que no siempre es así, que no tienen necesariamente que comer 5 veces, incluso mejor si las hace menos, pues bueno, pues yo creo que es importante compartir ese mensaje. Sí, a Y con veces eso también. ya, pues Mm. sí, Lo que decíamos, Eider, ¿no? Que al final el niño también expresa aquello que siente. Como bien decías, pues quieras o no, tiene una capacidad incluso innata. Todas la tenemos, pero el niño aún más porque, ¿no? Porque digamos que su forma de comunicar es mucho más asertiva desde un punto de vista de aquello que siente, ¿no? Y que, oye, muchas veces el niño cuando se encuentra mal, cuando tiene fiebre, cuando tiene una gripe, al igual que el adulto, pues decide no comer. Y el hecho de no comer seguramente es por alguna cosa. Al final hay una cierta energía que le está robando su cuerpo hacia su sistema inmunológico o bien puede ser por otra cosa, pero en ese sentido el niño no tiene ese hambre voraz que puede tener en otras circunstancias, ¿no? Al acabar de hacer algo de deporte, como tu hija nos decías, ¿no? Que después de hacer gimnasia y demás. Al final yo creo que escuchar un poco al niño y no obedecer a esa sistemática de comer las veces cuando toca a la misma hora, etcétera, etcétera, yo creo que le haríamos un bien también a esos niños que están creciendo y que también necesitan alimentarse, pero luego necesitan poder tener espacios en su día a día en los que no estén digiriendo, porque eso también les roba mucha energía, ¿verdad?
Pues Sí. nada, Eider, oye, un placer poder haber estado aquí contigo durante estos minutitos, ¿vale? La verdad es A bueno, nos vosotros. has aportado mucho, que también nos has aportado desde el punto de vista profesional y también desde el punto de vista personal, compartiendo también, pues, ¿no? A nivel familiar, cómo encauzas la alimentación de tus hijos y cómo lo abordas, ¿vale? Y pues nada, a todos los Ayuners, a todos los oyentes de este podcast, muy agradecidos también por confiar en nosotros. Y nada, nos vemos en el siguiente podcast, ¿vale? Eider, muchas gracias. Gracias a ti, David. Un Adiós, un placer. besito. Adiós. Cada domingo estaré contigo de nuevo para ofrecerte un nuevo capítulo de nuestro podcast Ayuners. Si quieres apoyar este podcast y ayudarnos a crear más contenido como este, nos ayudaría muchísimo que nos dejes una reseña de 5 estrellas en iTunes, Spotify, iVoox o donde quiera que nos escuches.